Aquel invierno fue largo y muy frío. La soledad de los campos de Castilla se hizo aún más densa. Sus caminos quedaron abandonados y el paisaje se olvidó de la voz humana. La línea del río Duero ya separa reinos árabes y cristianos, mundos a veces enfrentados y a veces fundidos en un interés común. Gormaz, en la orilla derecha del río, ahora es árabe, y años después, en la orilla opuesta, San Juan de Duero será centro religioso de caballeros cristianos. Las órdenes de caballería nacerán con un ideal traído de Oriente. La arquitectura que dará cobijo a sus encomiendas, iglesias, castillos y palacios, tendrá muy en cuenta la ubicación del edificio y las propiedades telúricas del lugar. Los castillos refuerzan posiciones estratégicas. Ellos son los protagonistas de la guerra. Ellos controlan sendas y acogen tropas. La vida en sus recintos no permite apenas suavidades. Lo esencial centra la existencia. Pocas flores y muchas armas. Esa es su realidad. Olmedo, Bonilla de la Sierra, Montemayor del Río, Montánchez, Trujillo, la espléndida ciudad fortaleza de la noble y fastuosa Toledo, el poderío de la Alcazaba de Jaén, ya en plena Andalucía. Castillos que hablan, bien a las claras, del espíritu bélico del ser humano. Más al sur, por tierras de Almería y del norte de África, donde sol y desierto muestran toda su grandeza, allá se añoran paraísos de umbrías deleitosas con fuentes de aguas que calmen la sed y alegren el espíritu. Para el árabe del desierto, el oasis es lugar privilegiado y salvador, sitio de descanso, de inspiración, de encuentro con otros compañeros. La añoranza del agua del pozo, de la pequeña alberca, de la sombra de las palmeras, van a acompañarla en sus viajes, y cuando vuelva a encontrarse en medio del pedregal o entre las dunas con las palmeras y con el agua, entonces aquella nueva unión será para él una fiesta, un milagro salvador. Y milagro fue para aquellos árabes del desierto encontrarse con las vegas de Córdoba, de Granada, de Murcia, de Valencia. Sus ríos, la fertilidad de sus huertas, el encanto de sus arboledas les cautivaron al instante, y ellos, tan acostumbrados al sol y a la sequedad, se cobijaron en las dulces sombras y se miraron complacidos en las aguas de las fuentes y de sus albercas. La palmera y el almendro fueron los árboles preferidos del Islam español. Ellos adornaron huertas y jardines y los poetas cantaron complacidos su presencia. A la sombra del jardín giraron sobre nosotros los deseos como esferas astronómicas de felicidad. El jardín árabe español se inspira en gustos grecorromanos e incorpora buen número de sus plantas. La idea de privacidad se destaca sobre cualquier otra, y fuentes y austeros muros le ocultan a la mirada del extraño.
El patio de los Naranjos de la Mezquita de Córdoba es el jardín árabe más antiguo de la península. En él la idea del Edén bíblico se hace notar claramente. El Corán dice: y en cuanto a los que creen y hacen buenas obras, les haremos entrar en jardines bajo los cuales fluyen arroyos. Allí permanecerán eternamente, y para ellos habrá compañeras purificadas y mancebos celestiales, todos bajo sombra abundante y fresca. Bajo el suelo del patio de los Naranjos de esta mezquita de Córdoba existió una gran cisterna para surtir de agua las fuentes, depósito que con el paso del tiempo fue transformado en imponente osario. El patio no siempre tuvo naranjos, y quizá las primeras plantas fueron olivos, palmeras y laureles. El arco visigodo y los esmaltes persas se aunan recreando formas vegetales que adornan con su belleza y que establecen una íntima relación entre el interior de la mezquita y el jardín que la precede. En la conquista árabe, los judíos españoles fueron aceptados porque supieron acoger a los nuevos jefes con hábil satisfacción. En esta Córdoba del siglo XII surge un falso mesías, Moshe Dray, que convocó en torno suyo a buen número de creyentes. Años más tarde nace en la ciudad el que llegaría a ser el más grande polígrafo de todo el judaísmo, Rabí Moshe ben Maimón, para la historia y la literatura universal, Maimónides. Yo viví entre los recuerdos de las escuelas de Alejandría, Éfeso y Cartago. Procuré ser un hombre universal y debo decir que no me resultó difícil. Como buen cordobés, supe compartir las tres culturas, la hebrea, la árabe y la cristiana. Siempre tuve gran amor por Sefarad, por mi suelo natal andaluz. Y cuando tuve que abandonar mi ciudad ante la intransigencia de los almohades, no quise huir con otros compañeros a Francia. Mi familia y yo marchamos a otras tierras andaluzas. Fue una verdadera vida errante, hasta que al fin nos vimos obligados, sin remedio, a embarcarnos camino de fe. Tras largo viaje nos quedamos a vivir en Alejandría. Las muertes de mi hermano y de mi primera mujer, mis estudios de medicina, las intrigas de la corte, las recompensas generosas de Saladino, todo fue tejiendo la trama de mi vida. Una vida larga y fructífera durante la cual mis sentidos fueron testigos del horror de la guerra, de la violencia innata del ser humano, de su desconcierto, de su amor y también de su felonía. Ahora ya todo ha pasado. Aquella historia terminó. Fue una enseñanza provechosa y justa que siempre recordaré con cariño. Cuando los vándalos se establecieron en la Bética, le dieron por nombre Vandalusía. Y en aquella tierra que los acogió recelosa pero sin graves enfrentamientos, en aquella tierra ellos ejercieron su poder sin oposición. Siglos más tarde los árabes lo sometieron con extrema facilidad, y esto fue posible gracias al cansancio que buena parte del pueblo español sentía por los invasores de Centro Europa. En Andalucía, ya en manos árabes, la satisfacción de los nuevos propietarios y su ingenio constructivo que transforma humildes ladrillos, yeso y madera en bellas arquitecturas, ese entusiasmo hace que la Andalucía vaya reuniendo una valiosa colección de edificios de primer orden. La Alhambra es el ejemplo más valioso. La obra total reúne árboles, agua, pabellones y miradores que logran un conjunto admirable donde se celebra un curioso juego de variaciones fluctuantes entre el ascetismo y la sensualidad.
El amor por el color y por la decoración minuciosa de discreta inspiración vegetal, unido a la prohibición del Corán de usar objetos preciosos de plata y oro, llevaron a diseñadores y artesanos al uso de cerámica de reflejos metálicos. Cerámica vidriada en un principio de tonalidades frías y más tarde de tonos calientes, que al gusto persa se fragmenta en pequeñas piezas para crear superficies donde la luz vibra y se refleja con atinado buen gusto. Los alicatados recubren zócalos de antiguas estancias donde se encerraban jardines hoy en día ya desaparecidos. Superficies adornadas con arbolillos enanos y con albercas en las que los peces aún nadan inspirando a los poetas. Los dorados peces que habitan el estanque iluminan su cárcel con el brillo de sus escamas. En la penumbra nadan con elegante ritmo y sus burbujas ascienden presurosas para cumplir su destino, estallando en el aire. La mano saluda, acoge.